Bien, amigos míos, sean bienvenidos a un nuevo programa del día de domingo con don Hermógenes Pérez de Arce para hablar un poco de noticia, actualidad y bueno, y todo lo que va surgiendo en nuestro hermoso país. ¿Cómo está don Hermógenes? ¿Cómo ha estado? ¿Qué le pareció el partido, cierto, de la semana pasada? Estuvimos conversando un poco y bueno, ¿le gustó que ganara España? ¿Quería que ganase Argentina? Dígame usted. Bueno, no, yo prefería que ganara España, pero creía que iban a ser equipos parejos, ¿m? Y encontré muy superior al elenco español, al argentino. Hubo un momento dado en que dieron cifras, los españoles habían disparado 16 tiros al arco argentino y Argentina no había disparado ninguno. Entonces creo que fue superior el equipo español. Ahora, ¿por qué yo iba por España? Porque los argentinos tienen una deuda con nosotros. Yo no me he olvidado de que nos iban a invadir en 1978. Conozco esa historia como nadie, porque tuve mucha participación en eso. Yo era director del diario La Segunda y el día que estallaba la guerra, yo tenía la responsabilidad del diario, era un día sábado. El diario sale más temprano los sábados y la guerra se iba a iniciar ese día, porque la Armada Argentina iba a invadir los islotes Nueva Picton y Lennox con su portaaviones 25 de mayo a la cabeza. Y yo estaba en La Segunda muy preocupado de eso. Encontraba que no podía ser una noticia peor. Encontraba inaceptable la conducta argentina, porque ellos habían desconocido el veredicto de un proceso que había sido acordado con Chile y entregado al honor de las partes. O sea, ellos habían perdido el honor. Y además de perder el honor, pretendían, por la fuerza, alterar el fallo de Su Majestad Británica Uh -huh. y apropiarse de territorios chilenos. Y eso provocó un trastorno muy grande en Chile, naturalmente, porque era un periodo en que estábamos saliendo de una crisis muy fuerte, como fue la que legó la Unidad Popular y circunstancias externas también que se presentaron. Entonces fue un muy mal año por ese motivo. Claro. Y, y yo estaba en el diario La Segunda, discurriendo el titular del día en que empezaba la guerra, ese día, la invasión, porque los argentinos iban a entrar a territorio chileno y ahí se iba a desatar la guerra. Y recibí un llamado del Ministerio de Defensa, de un oficial de la Armada que me dijo que no podía darme su nombre, pero que en ese preciso momento en que él me estaba llamando, había recibido la información de que la flota argentina había vuelto grupas, se iba al norte, en lugar de entrar al Beagle. Inexplicable, porque iba una cantidad enorme de barcos encabezados por un portaaviones. Era muy impresionante, iban a romperse las hostilidades en cualquier momento. Cuando ellos ingresaran a territorio nacional y hicieran un disparo, porque Chile tenía mucha preocupación de no ser tildado de agresor en ningún momento, entonces iba a esperar a ser agredido. Y por eso habían evitado provocaciones y todo eso. Y cuando la flota argentina estaba en el medio del Beagle, el portaaviones viró en redondo y todos los barcos de su escolta también y se fueron al norte. Como la Armada chilena tenía perfecta información de todo lo que hacían los argentinos, llegó la noticia inmediatamente a Santiago y este oficial de la Armada tuvo la buena idea de llamarme a mí, que yo iba a sacar un diario en minutos después, y decirme, mire, la noticia del día es esta. Y yo titulé con esa noticia. El ejemplar de La Segunda es histórico, porque fue el primer diario en el mundo que dijo que no iba a haber guerra ese día, a pesar de que ese día empezaba la invasión argentina. Ahora yo después, con los años, he investigado mucho eso y me encontré con un marino retirado argentino de apellido Boganich, que relata al pie de la letra todo lo que pasó realmente ese día. Porque obviamente los argentinos nunca quisieron reconocer que se habían arrancado. Entonces dijeron que lo habían hecho porque el Papa iba a oficiar como mediador. El Papa no iba a oficiar como mediador ni lo había aceptado en ese momento. Ellos habían dicho que no a todas esas alternativas. Habían decidido la invasión ese día.
y la empezaron a llevar a cabo. ¿Y por qué no la llevaron a cabo? Porque el portaaviones y los oficiales que iban a bordo descubrieron que estaban rodeados de 27 botes de goma chilenos con un torpedo de 700 kilos de dinamita cada uno, y cada uno de esos torpedos podía hundir el portaaviones, porque iba a ser un torpedo suicida conducido hasta el corazón del portaaviones y iba a impactarle, y si le impactaba en el lugar apropiado lo hundía. Entonces los tipos se dieron cuenta de que no tenían otra cosa que hacer que arrancar o empezar a dispararle a estos botes de goma, pero era absurdo que un portaaviones le disparara a los botes de goma, que además eran 27. Todo esto lo relata el oficial retirado Bogdanovich en detalle. Y fue así. Y yo digo que fue así porque me llamó un oficial de la Armada para decirme que había pasado lo que el argentino explicaba por qué iba a pasar. Porque decidieron que iba a ser un desastre naval para ellos el hundimiento del portaaviones y posiblemente otros barcos de la flota en el Beagle. Así que se fueron. Y esa es la verdadera historia. Después los argentinos lo han arreglado diciendo que ellos decidieron hacerlo porque el Papa iba a mediar. No, el Papa a esa altura, ellos no querían saber nada del Papa. Ellos querían obligar a Chile a entregar las islas. Sí. Y bueno, después cuando volvieron grupas, como se decía en las novelas de cowboys, cuando volvieron grupas y se fueron al norte, ahí empezaron a relacionar la actitud del Papa con esta retirada de ellos, pero el Papa fue consultado 2 o 3 días después y aceptó mediar. Y de ahí vino un proceso de acuerdo entre los países que terminó con el Tratado de 1984, que puso término a todo el conflicto unilateralmente iniciado por Argentina, porque no había conflicto, había un juicio, lo perdieron y ellos no acataron el fallo. Es de casi siempre, don Hermógenes, siempre los conflictos territoriales las parten, si no es Perú, Bolivia y en este caso Argentina, siempre son ellos. Chile nunca inicia un conflicto territorialmente porque uno tenga pretensiones de ir a territorio ajeno, siempre son ellos que quieren comerse una parte de nuestra tierra. Y además ellos los que fallan a un tratado que ha sido firmado, porque en el caso de la Guerra del Pacífico fue igual. Bolivia desconoció los tratados que tenía con Chile. Claro. Oiga, don Hermógenes, aparte de eso, más adelante, porque lo tengo prometido y me lo están cobrando de hace harto tiempo, pero lo voy a cumplir, me gustaría hacer un programa justamente con usted y con una historiadora que estoy intentando hacer los contactos. O sea, ya los tengo, pero me refiero de que junte los tiempos para hablar sobre la cuasi guerra de 1978. ¿Qué le parece? Bueno, ese es el tema que él estaba conversando. No, sí sé, sí lo sé, pero me refiero un poquito más, me refiero en mayor profundidad y que tenga todo el tiempo disponible para hablar de ello, porque ahora vamos a hablar sobre la modernización de Carabineros. Ningún problema, porque yo el año 78 era director del diario de La Segunda y estaba muy al tanto de todo lo que pasó. Y vi todo el desarrollo de los acontecimientos. Supe el detalle todo lo que estaban haciendo a ambos lados de la cordillera. En Argentina usted sabe que se creó un clima de guerra, pero sumamente publicitado. Y en Chile no se habló de eso, en cambio. En Chile se guardó total discreción, pero había una alerta total para el caso de una invasión. Pero en los medios de comunicación no se alentaba la situación, como si en Argentina se publicitaba mucho. Ellos llegaron a tal extremo que mandaron fabricar centenares de miles de ataúdes que despacharon al extremo sur en un tren. Todo esto yo lo veía en los diarios. Encontraba que era una cosa operática casi de actuar, una forma casi operática de actuar. Como diciendo, estamos tan dispuestos a morir quemando los ataúdes por anticipado. Bueno, todo eso yo lo viví muy de cerca, así que tengo mucho interés en debatirlo con cualquier persona y con ese historiador en particular. Genial. Don Hermógenes, justamente, y muchas gracias, justamente en pantalla estábamos viendo sobre las indicaciones para fortalecer el ingreso y permanencia a la institución de Carabineros de Chile.
Justamente a principios de este año se intentó hacer vamos a llamarlas modificaciones, estos cambios o esta gran reforma en general que se está dando dentro de la institución, pero por X razón, tanto la oposición como el gobierno no pudieron llegar a un acuerdo plausible. Incluso fue también uno de los denominados fracasos de la ex ministra Steiner. Pero ahora nosotros estamos viendo un cambio, como dicen los periodistas, un cambio de clima. Y si usted me permite leerlo un poquito e ir nombrando punto por punto sobre lo que propone justamente el gobierno, que a mi parecer, ¿cierto? Por lo que he estudiado superficialmente, no es para nada malo, al contrario, es bastante bueno. Dice así. La iniciativa forma parte de la agenda gubernamental para reforzar las capacidades operativas de las policías, mejorar la atracción y retención de nuevos funcionarios y responder a la creciente demanda de personal especializado que enfrenta el país en materia de prevención del delito y control del orden público. De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, las modificaciones buscan actualizar el modelo de desarrollo profesional dentro de la institución, generando mejores incentivos para quienes opten por una carrera policial, al mismo tiempo que se fortalece la estabilidad del recurso humano y la planificación de largo plazo. Durante los últimos años, Carabineros ha debido enfrentar un escenario cada vez más complejo, marcado por el aumento de delitos violentos, el crimen organizado, el control fronterizo y nuevas amenazas que exigen una policía con mayores capacidades técnicas, operativas y de investigación. En ese contexto, especialistas en seguridad coinciden en que fortalecer la carrera policial constituye un elemento esencial para garantizar la continuidad institucional, preservar la experiencia acumulada y asegurar una adecuada renovación de personal. La incorporación de mejores incentivos también apunta a ser más atractiva la profesión policial para las nuevas generaciones. En un escenario donde numerosas instituciones de seguridad en distintos países enfrentan dificultades para captar y retener personal cualificado. Uno de los principales objetivos de la indicación es extender la carrera de los futuros ingresos de la institución, permitiendo una mayor permanencia del personal y aprovechando durante más tiempo la inversión realizada en procesos de selección, formación, entrenamiento y especialización. Desde una perspectiva de gestión pública, la permanencia de funcionarios experimentados contribuye a reducir los costos asociados a la rotación, fortalece la transferencia de conocimientos y mejora la capacidad operativa frente a fenómenos delictuales cada vez más sofisticados. Para expertos en la administración policial, una carrera más extensa también favorece la planificación estratégica del capital humano, permitiendo equilibrar experiencia, liderazgo y renovación generacional dentro de la institución. Y vamos punto por punto, don Hermógenes. Dice, aumento de la asignación mensual para carabineros alumnos. El beneficio subirá de 70.271.000 pesos a 246.285 líquido. Además, el Estado asumirá el 100% del costo del internado. Opinión, don Hermógenes. No, mire, en mi opinión todo eso es paja picada. Aquí tiene que haber un gobierno que diga, mire, yo respaldo a Carabineros. Cualquier persona que sea víctima de un delito tiene que recurrir a Carabineros y Carabineros va a acudir en auxilio de la persona que sea víctima de un delito. En este momento hay 5.000 carabineros menos que hace 5 años. Es una institución que está en decadencia. Está perseguida por la justicia injustamente. El gobierno debería haber sido enérgico para perseguir a los fiscales que se han transformado en juzgadores y perseguidores de carabineros. Hay carabineros cumpliendo penas por haber estrictamente cumplido su deber. Hay un carabinero que está cumpliendo una pena creo que es de 12 años, por haber lanzado una bomba lacrimógena, que dicen que le dio a la señora Campillay, actual senadora, y eso es falso, no le dio en la cabeza. Si le hubiera dado, le habría volado la cabeza, le habría quemado la cara, y no la tiene quemada. Todo lo contrario, ella fue agredida por una piedra y los carabineros no lanzaban piedras. Pero hay una persona, se llama Patricio Maturana, cumpliendo años de presidio por cumplir las instrucciones de un gobierno que lo llamó a él y lo obligó a ir a enfrentar a elementos revolucionarios y violentos. Y ese gobierno no lo respaldó, y el gobierno actual tampoco ha hecho nada, porque el gobierno actual debería haber puesto término inmediatamente al presidio del carabinero que está cumpliendo esa condena, debe haberlo indultado. Y a mí, mientras no me digan, mire, cuando usted tenga un problema, vaya a Carabineros y Carabineros va a protegerlo del delito, no creo que haya un cambio real. En este momento yo soy personalmente testigo de que uno
sufre una ocupación ilegal de un terreno, por ejemplo, y va a Carabineros y Carabineros no va a sacar al usurpador, que es lo que debería hacer porque es delito flagrante y tomarlo preso e iniciarle un proceso. Porque el parte de Carabineros antes se llamaban en el antiguo procedimiento penal autocabeza de proceso, hoy día también. Es la denuncia de Carabineros al Ministerio Público. Todo eso lo deberían hacer. O sea, si a mí me usurpan un terreno, un ocupante ilegal, voy a Carabineros, Carabineros manda una pareja, lo toma preso al ocupante ilegal, desocupa el predio y procesa al individuo. Eso es lo que tiene que hacer. Y con eso se evitan las tomas y se evitan todas las tremendas consecuencias de no hacer nada, como ha pasado en el caso de San Antonio, que se construyó una ciudad prácticamente, porque ningún gobierno tuvo energía para desocupar al primer ocupante ilegal que llegó. Y mientras este gobierno no haga lo mismo, mientras no haya testimonio bajo este gobierno de que cualquier ocupación ilegal es inmediatamente reprimida por Carabineros, no creo nada. Todo lo demás son palabrerías. Aquí, primero, los Carabineros son 5.000 menos ahora que hace 5 años. Han dejado que los persigan, que la izquierda los haga víctimas. Entonces, ¿quién va a ir a una institución en que no tiene ningún respaldo oficial, en que todo lo contrario, el sistema está contra ellos? ¿Quién va a querer sumarse a esa institución? Nadie, por eso hay 5.000 menos. Cuando yo veo en los hechos que los Carabineros están actuando respaldados por el gobierno y que el gobierno persigue a los que interfieren con Carabineros, porque el gobierno debería haber sido el primero en recusar y perseguir judicialmente a los jueces que están empleando artilugios ilegales, porque los condenan, usted sabe que los condenan por el delito de apremios ilegítimos. Sí, sí. Y eso no existe. Un carabinero que lanza una bomba lacrimógena no está apremiando ilegítimamente a nadie. Entonces, hay un verdadero abandono de Carabineros por parte del respaldo que merecen de la autoridad y de los poderes públicos. Y mientras eso no cambie, los Carabineros van a seguir en la actitud que tienen ahora, de que no van. Si uno les dice, vayan a desocupar esta propiedad que está tomada, los Carabineros le dicen, no vamos, si no hay una orden judicial. Una orden judicial significa años de litigio. Entonces, dejémonos de palabrería y actuemos. Facta non verba, decían los romanos. Cuando yo veo que un gobierno defiende a sus carabineros, los manda a actuar y los respalda hasta las últimas consecuencias y persigue a los que injustamente pretenden inhibirlos, porque eso es lo que pretende la izquierda, lo que quiere es inhibir a la fuerza pública. Por eso ellos han creado una serie de instituciones para impedir que la fuerza pública los reprima a ellos, que son los violentos. Los derechos humanos. Tienen el Instituto de Derechos Humanos defendiendo terroristas y pagados por los contribuyentes chilenos. Eso es un escándalo. Eso lo ha hecho la extrema izquierda porque quiere tomarse el poder por la fuerza. Siempre lo ha querido y siempre lo va a querer. Los comunistas y Frente Amplio siempre están dedicados a eso, a tomarse el poder por la fuerza. Mire, mientras la autoridad no responda con toda la fuerza de la ley y la fuerza armada además de que dispone, y no respalde a esa fuerza armada, no vamos a tener tranquilidad en el país. Los delincuentes, todo lo que quieran. Perdón, don Hermógenes, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Es que hay que ir, miren, entre todo lo malo, mire, yo creo que ya todos estamos acostumbrados a recibir migajas, ¿no? Chile se ha vuelto un país bastante migajero. Entonces, cuando uno escucha estas políticas públicas que está haciendo el gobierno de mejorar carabineros, de darle más plata, de aumentarle los sueldos, de cuestiones de egreso, es como un canto de sirena. Yo comprendo completamente lo que usted está diciendo de que las soluciones son de fondo, ¿cierto? De ir contra los jueces corruptos, de ir contra el Instituto de Derechos Humanos, de indultar a carabineros, que voy a mostrarle al tiro un video acerca de eso y cuestiones de ese estilo. Pero justamente usted mencionaba de que estas instituciones de extrema izquierda de que se dedican simplemente a proteger a delincuentes. Mire, fíjense esta noticia. Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos afirma que sancionar rayados en espacios privados y públicos es criminalizar la expresión artística. O sea, para la gente que no tenga dudas, pues ahí tiene.
Ahí tiene usted la prueba de que ellos están por la agitación, el desorden y la ilegalidad. Y eso lo estamos pagando los contribuyentes. O sea, esta gente que promueve, porque cuando usted tiene tolerancia cero con los desórdenes públicos, empieza por castigar los rayados, que son un síntoma de que la autoridad no es capaz de mantener el orden, porque el rayado es un síntoma de eso, de que la autoridad no es capaz de mantener el orden, porque llega cualquiera y hace y dibuja cualquier cosa en cualquier parte, y eso en todas partes ha sido delito, ha sido prohibido, y en los países civilizados no se permite. Y aquí no solo se permite, sino que el gobierno contrata y financia a los que defienden a los que cometen esas irregularidades. Todo eso tiene que terminarse. El Instituto de Derechos Humanos no debería nunca haber sido financiado con fondos públicos, porque es una institución al servicio del atropello al orden público y a las leyes, de la persecución a los uniformados, que son los encargados de mantener el orden público y las leyes. El Instituto de Derechos Humanos es el peor enemigo del Cuerpo de Carabineros. Usted no puede decir que está apoyando al Cuerpo de Carabineros mientras está financiando un Instituto de Derechos Humanos, porque ellos están dedicados a perseguir a los carabineros, a denunciarlos falsamente. Los denunciaron como que tenían un cuartel de torturas en la Plaza Italia, absolutamente falso. Sí, sí, sí. No, sí. Son funcionarios muy bien pagados para conspirar contra el orden constituido. Eso es absurdo. Claro. Le cuento una anécdota a don Hermógenes, porque como usted es un hombre de muchas anécdotas, yo a mis cortos 29 años también tengo muchas anécdotas, y me he topado con un sinnúmero de gente que es de las más, ¿cómo puedo decirlo? Absurda, vamos a ocupar esa palabra para no caer en la vulgaridad, absurda posible. Y yo soy un fanático del Imperio Romano, a mí me encanta el Imperio Romano, soy muy fanático de la historia de esa gran civilización. Y pasa que estuve debatiendo hace mucho tiempo, estoy hablándole hace como unos 10 años atrás, con un progre, con un comunista de la época, y entonces yo le decía, rayar los espacios públicos es ilegal, y entonces él sabía que a mí me gusta el Imperio Romano, y me decía este tipo, pero ¿cómo en el Imperio Romano? Porque en el Imperio Romano se rayaban también las paredes, lo cual es cierto, había mucho grafite, obviamente no con pintura artificial, pero con rayados, se rayaban mucho las paredes, y entonces este tipo me decía que yo tenía que justificar los rayados porque en el Imperio Romano lo hacía, y como a mí me gustaba el Imperio Romano, entonces yo tengo que justificar los rayados. Me acordé justamente cuando usted estaba mencionando de la cuestión de los derechos humanos. Hay una cantidad de gente tan estúpida, don Hermógenes, y perdón por la palabra, pero es que lo justifican todo, y ahí usted ve estos tipos. Hace un tiempo atrás habían unos sujetos que intentaron hacerle una encerrona a un matrimonio, iba el hombre y la mujer, y entonces estaban justamente en una curva ahí en la carretera, y entonces este sujeto acelera y atropella nomás al delincuente que quería intentar asaltarlo, y el sujeto iba armado, no iba con un plumero. Y entonces, ¿qué pasa? Que los derechos humanos, en vez de defender a estas personas que iban a ser asaltadas, que incluso podían haber sido asesinadas por este grupo de enfermos degenerados, delincuentes, criticaron el accionar de estas personas que decidieron escapar de los ladrones por haber atropellado a este ladrón. Y los derechos humanos, en vez de defender a las posibles víctimas, defendieron al delincuente que intentaron asaltarlo. Pero si toda la estrategia de derechos humanos está basada en el propósito comunista de tomarse el poder por las armas. Usted sabe que Amnistía Internacional fue fundada por los comunistas, ¿eh? Eso lo descubrió un historiador chileno, Claudio Vélez, y lo probó. Sí. Los comunistas organizaron, el KGB prácticamente, organizaron una institución que no pudiera ser relacionada con el Partido Comunista. Le pusieron Amnistía Internacional porque lo que querían era amnistía para todos los que propiciaban la revolución violenta. Y entonces Claudio Vélez descubrió toda la trama mediante la cual dirigentes comunistas británicos consiguieron un nombre de un no comunista para que presidiera Amnistía Internacional, porque a ellos les interesaba que pareciera una institución independiente. Pero era organizada por el Partido Comunista, financiada por el KGB. Y esta institución ahora
aparenta como que goza de un gran prestigio internacional, pero protege a todos los elementos subversivos que están comprometidos en la lucha armada. Sí, Ellos y lo han vimos en la época del logrado estallido. que el Estado, en el fondo, los defienda a ellos de la fuerza pública para poder hacer la revolución. Y eso es lo absurdo que nosotros lo permitamos. Y todo eso tiene que terminar. Y hay que inmediatamente terminar con el financiamiento público al Instituto de Derechos Humanos, porque es una contradicción en los términos. Porque el gobierno tiene la misión de mantener el orden público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene como misión defender a los que atropellan el orden público. Eso no puede ser. Claro. Don Hermógenes, mire, justamente estamos viendo un video en el cual habla, bueno, no sé cuáles son las fuentes, pero Gonzalo Feito habla sobre de que Kast está preparando un paquete de indultos. Escuchémoslo. Vamos a cargar esto de nuevo. Vamos a ponerle el audio. Así de locura estamos hablando. Problema, Pierre, si nos vamos casa en la casuística. Es que lamentablemente caso a caso. Lo que pasa, abuelo, es que yo lo Porque abuelo, lo único que tienen el derecho a ejercer la violencia legalmente son los carabineros. Perdón, pero ¿qué tiene que ver esto con esta iba a ser caso a caso. Va a ser el indulto, Sí, va a ser bien. caso a caso. Ya, pero espérate, Está Juan Pablo bien. Sangüesa. Yo estoy de acuerdo con el abuelo. Así de locura estamos. Ahí está. Bueno, no sé lo que dijeron, no le entendí. No. Me mandaron el video equivocado. Permítame, por favor. Este sí es. Me mandaron el video equivocado. Ahí está. Pero tengo una información. Vamos a activar el... Hoy tengo un capítulo bomba, lo único que quiero decir. Un capítulo muy caliente. Estuve reporteando el día de hoy con distintas personas del Congreso, de Palacio, de la Moneda. Y hay una información que la tengo casi, diría 90% confirmada, ¿no? 90% confirmado. Después de la mega reforma, Tribunal Constitucional, y dejando cerrado todo eso, se viene el primer paquete de indultos del presidente José Antonio Kast. Así como están escuchando. Se viene el primer paquete de indultos del presidente de la República. Sería para Carabineros del 18 de octubre. Lo estoy terminando de cerrar y a propósito de eso, es uno de los temas centrales el día de hoy. Vamos a estar... Pero tengo una información. Hoy tengo un capítulo bomba, lo único que quiero decir. Un capítulo muy caliente. Sí. Estuve reporteando Para la el gente día que de no lo ha hoy escuchado. con distintas personas del Congreso, de Palacio, de la Moneda. Y hay una información que la tengo casi, diría 90% confirmada, ¿no? 90% confirmado. Después de la mega reforma, Tribunal Constitucional, y dejando cerrado todo eso, se viene el primer paquete de indultos del presidente José Antonio Kast. Así como están escuchando. Se viene el primer paquete de indultos del presidente de la República. Sería para Carabineros del 18 de octubre. Lo estoy terminando de cerrar y a propósito de eso, es uno de los temas centrales el día de hoy. Vamos a estar... Bien, yo no sé de dónde lo sacó Feito, pero esperemos que sea cierto. Y si es así, obviamente todo lo que hemos dicho va a tener un resultado positivo, ¿o no? Por supuesto, bueno, pero es que era una obligación de este gobierno indultar a los que habían combatido la revolución armada de la extrema izquierda. Una absoluta obligación. Y además tenía la obligación de indultar a todos los 400 militares, ex militares presos por un delito inexistente, porque aquí la gente se olvida de que esa es gente inocente y algunos están cumpliendo, ya llevan 35 años de presidio, casi un presidio perpetuo para los efectos prácticos, por haber defendido a Chile del golpe armado marxista. Ese golpe quedó absolutamente acreditado
el gobierno de Salvador Allende estaba armando, eso lo dijo el propio Allende, se lo dijo a Regis Debray en su última entrevista que fue el 27 de agosto de 1973, y que se publicó después de muerto Allende en Francia, en Le Nouvel Observateur, y tengo la fotocopia aquí. Ahí dice claramente que Allende estaba convencido de que él había logrado armar a todas las huestes militarizadas de los partidos de la Unidad Popular, y lo escribía como una carrera contra el tiempo. Y tenía mucha seguridad en que las Fuerzas Armadas no le iban a impedir esta toma del poder, porque él creía que eran partidarios de él, porque él lo tenía de ministros de Estado. Él tenía de ministro de Estado al almirante, comandante en jefe de la Armada, que era partidario de su gobierno. Tenía al general director de Carabineros, Sepúlveda Galindo, de ministro de Estado y también partidario de su gobierno. Tenía a Carlos Prats, de ministro del Interior, partidario de su gobierno. Entonces, el único que tenía algunas dudas era el de la aviación y lo acababa de despedir. Pero él creía tener, primero, la Fuerza Armada ilegal, que la había armado, la había alimentado él. Incluso en ese tiempo, cuando se descubrían traslados de armamento clandestinos, resultaba que los llevaba una camioneta con padrón que decía domicilio Palacio de la Moneda. Y la persona que aparecía como dueña del vehículo, la secretaria personal de Allende, Miriam Contreras de Roper. Eso pasó en un accidente del tránsito cerca de Santiago, que quedó en poder de los carabineros y se publicó en el Mercurio. Entonces, era evidente que Chile iba a ser objeto de un golpe armado de la extrema izquierda para quedarse con el poder y permanecer Allende indefinidamente al estilo de los hermanos Castro y de todos los gobernantes comunistas. Y esa evidencia y el estado de carencia total que había en el país de la producción de los artículos más básicos para la vida, porque Allende aparecía el 7 de septiembre en el Mercurio grandes titulares diciendo que harina para pocos días más. O sea, había provocado tal desbarajuste que ya no íbamos a tener ni siquiera harina para hacer pan. Bueno, eso es lo que explica que haya habido prácticamente unanimidad en el país, solo con la excepción de los elementos marxistas, de la Unidad Popular, para que se terminara el gobierno de Allende. Y por eso los representantes de la mayoría, entre los cuales yo me contaba porque era diputado, yo estuve ahí, aprobamos un llamado a las Fuerzas Armadas a poner término al gobierno de Allende. Eso es lo que decía el acuerdo de la Cámara del 27 de agosto de 1973, que describía todas las violaciones a la Constitución, los atropellos a los derechos humanos, las torturas del gobierno de Allende, porque el gobierno de Allende, esto se ha olvidado, por supuesto, torturaba la luz pública, salían en el Mercurio las torturas. Y Allende no le escribía al Mercurio para desmentir, porque además era indesmentible. No. El gran torturador fue Salvador Allende en Chile. Es cierto, ocupaba la PDI. Bueno, lo hemos mencionado un montón de veces, ocupaba la PDI. Don Hermógenes, asociado justamente con lo que estaba hablando, antes de pasar al otro tema, muchas gracias al Benjamín que me acordó, es que, como dice este titular de la BBC, detienen en Chile a condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara, que estuvo prófugo por años. Permítame leer un poco. Dice: la Policía de Investigaciones de Chile detuvo al coronel retirado del ejército Nelson Hasse Massey, quien permanecía prófugo tras ser condenado por el secuestro y asesinato de Víctor Jara. El militar de 80 años fue condenado en 2023 en un fallo definitivo a un total de 25 años su participación, o sea, de por vida. Con 80 años, 25 años es. Y por su participación en el crimen del cantautor chileno y el secuestro, de tortura y homicidio del entonces director general de prisiones, Liter Quiroga Carvajal. El referente de la nueva canción chilena y profesor de la Universidad Técnica del Estado fue asesinado el 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, a solo 5 días del golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende. La justicia chilena determinó que el cantautor fue separado del resto de los casi 5.000 prisioneros que se mantenían detenidos en el lugar, llevado a la zona de los camarines. Junto a Quiroga recibió graves agresiones físicas y psicológicas antes de ser ejecutado. Tenía 56 fracturas en su cuerpo y 44 balas. Su caso es uno de los más emblemáticos de la forma que la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet ejerció la violencia política. Recuerden que esto es BBC.
El régimen militar que se extendió por 17 años en el país sudamericano dejó miles, bla, 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 bla. Ya, en fin. ¿Qué le parece de esta noticia, don Hermógenes? Bueno, sí, es efectivo que le dispararon a una persona que estaba presa. Iba contra las instrucciones del general Pinochet a todas las unidades del país, que yo las publiqué en mi último libro que se llama Pinochet probado inocente, porque tengo los originales de las instrucciones de Pinochet y tengo los originales que le llegaron al cuerpo de carabineros, los que tengo yo en mi poder, pero sé que le llegaron a todas las unidades porque así lo decía el comunicado del presidente de la Junta. Y la instrucción era respetar a las personas, someterlas a proceso con lugares de detención conocidos y con procedimientos legales que estaban establecidos en los consejos de guerra. Nadie podía darle muerte a una persona que estuviera en prisión. Y si le dieron muerte a Víctor Jara, fue un crimen, una cosa contra las instrucciones del gobierno, y esas personas que lo perpetraron deberían haber sido juzgadas durante el gobierno militar. Y si no lo fueron, estuvo mal hecho. Pero la instrucción oficial del presidente de la República, de la Junta de Gobierno, era de proceder legalmente a detener a las personas, de que en los interrogatorios se evitara todo abuso, de que los lugares de detención fueran públicos y podían ser consultados al Ministerio del Interior. Todo eso lo dicen las instrucciones de Pinochet. Las instrucciones están todas en mi libro en extenso y además reproducidas para que se vean los originales de los papeles que yo tengo. Así que en todo régimen hay gente que no obedece las instrucciones, por supuesto. Los mayores dolores de cabeza para la Junta de Gobierno que gobernó durante 17 años fueron de personas que no obedecían las órdenes. El mayor dolor de cabeza de todo es el caso de la comitiva del general Arellano, que cuando pasó por Santiago para irse al norte, con la misión de acelerar los consejos de guerra y evitar que hubiera multitud de gente detenida en los regimientos y que salieran libres los inocentes y condenados los que tuvieran que cumplir alguna condena en los penales, con consejos de guerra llevados a cabo legalmente. Bueno, esa era la misión de Arellano, acelerar los consejos de guerra. Pero en Santiago, cuando pasó rumbo al norte el helicóptero de Arellano, se subió un oficial que se llamaba de apellido Sergio Arredondo, que era teniente coronel y que era un verdadero psicópata, porque llegó esa mañana a La Serena, se puso de acuerdo con otro oficial que tenía una postura parecida a la de él, fueron a sacar 13 personas de la cárcel de La Serena y los fusilaron sin juicio, sin que supiera nadie, sin que supiera Arellano, sin que supiera el comandante del regimiento que en ese momento estaba reunido con Arellano en un lugar que distaba varias cuadras de donde pasaba todo esto. Así que ellos no pudieron saber lo que estaba pasando. ¿Y por qué sé yo todo eso? Porque me lo contó una persona que estaba ahí. ¿Cómo se llamaba esa persona? Se llama Juan Emilio Cheire. Era teniente y era ayudante del comandante del regimiento de apellido Lapostol. Y él estaba con Lapostol y Arellano determinando los nombres de los que iban a ser sometidos a juicio. Y los otros iban a quedar libres. O sea, los que iban a ser sometidos a juicio eran una cantidad de 12 o 13. Y esta lista que tenía por objeto eso, comunicar los que iban a ser sometidos a consejo de guerra, cayó en manos de Arredondo. Y él fue a la cárcel, los sacó y los fusiló por sí y ante sí, sin juicio, sin consejo de guerra. Entonces, pasaban cosas así, claro, personas que no obedecían las órdenes. Pero en el caso de Víctor Jara era igual. Eran personas que estaban presas y que tenían que ser sometidas a un consejo de guerra por lo que hubieran hecho durante el gobierno de la Unidad Popular que pudiera haber sido ilegal. Porque yo conozco casos de personas que fueron fusiladas también de esta manera abusiva, que en el consejo de guerra que siguió, porque no tenían información los jueces que formaban parte del consejo de guerra de lo que estaba pasando afuera, salían absueltas. Había un señor de apellido Santa Cruz que lo fusilaron, creo que en Rancagua o una parte así, que había sido absuelto por el Consejo de Guerra y sin embargo lo fusilaron en una de estas actuaciones abusivas de estas personas que en menos de 3 días,
mataron a 52 personas bajo las órdenes de Sergio Arredondo. Fue la persona que yo creo que más daño le ha hecho al gobierno militar entre todas las personas que le hicieron daño, entre las cuales estaba obviamente el director de la DINA, Manuel Contreras. Por algo el gobierno militar disolvió la DINA, pues cuando comprobó todos los abusos que llevaban a cabo esas personas, ilegalidades, contraviniendo las instrucciones superiores, disolvieron la DINA y crearon la Central Nacional de Informaciones al mando de una persona de honorabilidad acrisolada, como era don Daniel Mena, que era una persona muy respetuosa de la jerarquía y de las leyes. Y después incluso a la propia CNI la acusaron de detenciones ilegales y la Junta le prohibió a la CNI detener personas. No podían mantener detenidas personas, tenían que entregarlas inmediatamente a algún tribunal. Entonces la vocación por respetar los derechos humanos fue parte de los principios del gobierno militar y las instrucciones de Pinochet. Y eso se ha falsificado. Y es tan falso que la información que da la inteligencia artificial, que revela que no es inteligente, aunque sí sea artificial, dice lo contrario. Dice el gobierno de la Junta de Gobierno presidida por Augusto Pinochet atropelló sistemáticamente los derechos humanos. Eso es falso. Eso revela que la inteligencia artificial de partida no es inteligente. Además no es inteligencia, es trabajo. Si la inteligencia artificial consiste en métodos para meterse en todos los archivos disponibles y dar la información correspondiente con mucho más rapidez de que lo puede hacer un ser humano investigando. En ese sentido, los robots, digamos, son mucho más rápidos. Y la inteligencia artificial es trabajo, nomás, trabajo de investigación. Pero cuando las fuentes son falsas, obviamente la inteligencia artificial informa falsedades. Como cuando le preguntaron su opinión sobre el gobierno de la Junta de Gobierno y dijo eso, que es absolutamente falso. Dijo que la Junta de Gobierno atropellaba sistemáticamente los derechos humanos. Eso no es verdad. Sí, a mí me pasa lo mismo, don Hermógenes. Yo de repente uso la IA para hacer comparaciones, principalmente para hacer comparaciones, o lo mismo que Wikipedia, para fechas, cosas de ese estilo. Casi yo no la consulto para hacer mis trabajos ni nada. Yo prácticamente todo lo que hago en mis videos es por material que tengo yo, no por la IA, y entonces a veces he tenido que pelear. He estado literalmente un día en modo sumamente autista y discutiendo con la IA y corrigiéndola, y entonces la IA me dice, sí, estás en lo correcto. Por ejemplo, Pinochet nunca dio una orden para matar a nadie, pero él como líder supremo tenía que saber bla, 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 bla. Y entonces nunca, le prometo a don Hermógenes, nunca en todas las discusiones que he tenido con la IA, he podido hacer que admita de que está equivocada con Pinochet. Le he podido hacer demostrar que está equivocada sobre Roma en algunas cosas. He podido demostrar por ejemplo, de que, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? José Antonio Cast no es de extrema derecha, como lo pone, porque si usted pone ¿de qué movimiento es José Antonio Cast? Y entonces le pone, es del Partido Republicano, un partido de extrema derecha chileno, y entonces yo les voy ahí. Y entonces logré que admitiera que no, era de derecha conservadora. Pero con Pinochet nunca he podido hacer que diga, sí, estoy equivocado. Pinochet no es tan malo como la fuente histórica lo demuestran, pero en fin. Don Hermógenes, quería preguntarle una cosa. Perdone, una línea nomás. Sí, adelante. Históricamente comprobado que Augusto Pinochet es inocente de todos los crímenes que le atribuyen y que no hay ni una sola prueba de que haya dado orden de matar ilegalmente a alguien. Claro, vaya a decírselo a la IA. Documentalmente comprobado. Sí. ¿Por qué está documentalmente comprobado? Porque ha habido testigos abonados que lo han ratificado así. El primero y muy importante es Michael Vernon Townley, autor de la mayoría de los crímenes ordenados por la DINA. Él mismo, Townley, ha dicho que a él le consta que Pinochet no tenía ninguna información y que porque él se lo preguntó a Manuel Contreras cuando Contreras le ordenaba a él cometer los crímenes. Si el que los cometía era Townley. Townley se consideraba un soldado de la patria y consideraba que estaba cumpliendo órdenes
para derrotar al marxismo y que estaba procediendo muy bien. Ese era el temperamento de él. Tal vez era un poco ingenuo. Y él entonces un día le dijo a Contreras, supongo que estas cosas que usted me ordena hacer están informadas al más alto nivel. Y Contreras le dijo que no, que la autoridad superior no sabía, porque no sabían, efectivamente. Y tanto es así que esto se publicó en el Mercurio en los años 2000. Se publicó un acta de una reunión en que cuando se descubrió el caso Letelier, sesionaron en la Junta Manuel Contreras, Olanier Mena, los miembros de la Junta y Augusto Pinochet. Y delante de todos ellos, y dejaron acta, y por eso se reprodujeron en un reportaje del Mercurio. Pinochet le preguntó a Contreras, ¿pero usted sabe quién es este señor Townley? Y Contreras dijo, no, no lo conozco. ¿Pero está seguro usted de que no procedió bajo órdenes de la DINA? No, dijo Contreras. Podría haber sido un informante, pero yo no sé quién es. Y él sabía perfectamente por qué él le había dado las instrucciones. Y Pinochet entonces le preguntó 3 veces. Por eso la crónica del Mercurio, que está reproducida en mis libros, se llama Y lo negó 3 veces. Le preguntó 3 veces si conocía a Townley, porque los americanos sí sabían quién era Townley, porque ellos habían comprobado todo lo que había hecho Townley para llegar a atentar contra Letelier y tenían hasta los vales de las lavanderías que usaba Townley le habían hecho reproducido todo su trayecto en Estados Unidos. Entonces, los norteamericanos le dijeron a la Junta, el fiscal Proper que vino allá, que era del FBI, le dijo, si ustedes mandaron a un señor Townley a matar a Letelier. Y la Junta dijo, no, el señor Townley nosotros no sabemos quién es. Y ahí se suscitó toda esta entrevista y este interrogatorio, y Pinochet quedó tranquilo porque Contreras le dijo 3 veces que no sabía quién era Townley y entregó a Townley. Y él no tenía por qué entregar a Townley si hubiera querido librarse de alguna manera astuta del asunto. Era muy fácil, porque Townley tenía una orden de detención pendiente desde el año 72 en el Juzgado de Concepción, porque había sido contratado por la Universidad Católica para comprobar cómo se interfería la señal del Canal 13 en Concepción por parte del gobierno de la Unidad Popular. Y como era un experto en electrónica, lo contrataron a él. Y lo contrató la Universidad Católica. Y él fue a Concepción y con sus propias tecnologías electrónicas descubrió de dónde salía la señal ilegal, por supuesto, del gobierno para interferir al Canal 13 para que no pudiera transmitir en Concepción. Entonces Townley ubicó esto con sus habilidades y dijo en tal lugar y en tal piso de tal edificio. Y fueron en la noche, rompieron la puerta de entrada de donde estaba el aparato que interfería, lo destruyeron, amarraron al guardia que había ahí, que habían dejado a la gente de izquierda para que estuviera en el departamento donde funcionaba la máquina esta que interfería al Canal 13, lo amarraron y lo amordazaron y se fueron, con tan mala suerte que el guardia no pudo respirar bien y se murió amarrado. Le pusieron una mordaza demasiado apretada tal vez, pero se murió. No es que lo hubieran matado, sino que lo habían amarrado de una manera que le impedía respirar bien. Fue una muerte accidental. Hubo un juicio en Concepción y encargaron reo a Townley y lo estaban buscando cuando vino el 11 de septiembre. Entonces, en la Junta se hubiera obrado maliciosamente para evitar que Townley informara a los norteamericanos, tenía que haber sabido que este señor tenía una orden de aprehensión en Concepción y podría haberla hecho efectiva. Y habría ido Townley preso a Concepción y ahí la justicia norteamericana habría tenido que entenderse con la justicia chilena para pedir la extradición de este preso en Chile. Entonces el gobierno militar tenía perfectamente argumentos para lavarse las manos, pero no quiso lavarse las manos. Quiso saber toda la verdad. Y por eso se publicó todo. Si todo esto que estoy diciendo yo está publicado en los diarios, nunca desmentido. Y la Junta lo entregó porque tenía la seguridad dada por Manuel Contreras de que este hombre no tenía nada que ver con el gobierno chileno. Y posteriormente Townley llegó a un acuerdo con los norteamericanos y les contó todo.
Y lo que les contó Townley es lo que yo les estoy contando a ustedes, de todas las cosas que le ordenaron. Les contó hasta de un atentado que iba a cometer contra Carlos Altamirano. Lo iba a matar en el aeropuerto de Barajas, de Madrid, mandado por Manuel Contreras. Y resulta que ahí intervino el destino, porque Altamirano iba caminando delante de Townley. Townley llevaba una pistola con que lo iba a matar adentro de un maletín que llevaba en las manos. Y en ese momento, otro chileno, el senador Rafael Tarud, vio a Carlos Altamirano y como eran amigos le dijo, Carlos, le gritó. Y Altamirano se detuvo repentinamente y Townley se estrelló contra él y se le cayó el maletín al suelo. Y Altamirano le pidió perdón a Townley por haberse detenido. Le dijo, es que me llamaron y perdone que lo haya hecho botar sus cosas, señor. Perdóneme. Y ahí Townley obviamente tuvo que desaparecer rápidamente, pero lo iba a matar en el aeropuerto de Barajas. Y a Altamirano le salvó la vida Rafael Tarud al llamarlo y provocar esta situación. Todo esto está archisabido, todo estudiado, todo comprobado. Y de ahí queda claro que la Junta no tuvo idea nunca de quién era Townley y jamás participó en darle instrucciones de matar a nadie. Mire, justamente asociado con lo que menciona, pero si lo puede responder a Otto, que dice, soy pinochetista, pero ¿por qué no sancionó y procesó como corresponde a los que se le salieron de la legalidad y de sus órdenes? Con respecto a estos militares que hacían de las suyas, ¿cierto? Que mataban indiscriminadamente, ¿cierto? Que los mandaban a fusilar por fuera, que no hacían procesos o cortes marciales apropiadas, ¿cierto? Eso. Bueno, pero sí, eso es un sistema que funciona perfectamente. Lo que pasa es, primero hay casos en que la Junta no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? Fue el caso de la comitiva de Arellano. Ni Arellano sabía lo que estaba haciendo Sergio Redondo y no lo supo hasta que había sido perpetrado, hasta que había matado 52 personas. Y ahí lo tomó y se lo llevó a Antofagasta y se lo entregó al jefe de zona, que era un general Lagos Osorio, que decidió lavarse las manos y dijo que no aceptaba hacerse cargo de Arredondo, porque además eran amigos. Y después el general Lagos Osorio fue un peor cuchillo del gobierno militar, porque hablaba como si él hubiera sido un protector de todos los que estaban presos y no había ordenado matar a nadie. Y no era verdad, porque él había publicado avisos donde daba cuenta de que había ordenado fusilar a distintas personas, incluso conectando lo que había hecho Arredondo. Entonces, cuando las cosas en un país en que la gente está acostumbrada a no obedecer las órdenes pasan, es muy difícil tener control sobre todo el mundo. Claro. Y hubo muchas cosas que no se investigaron en ese momento. Hubo órdenes completamente irracionales. Por ejemplo, hubo 22 profesionales que había en La Moneda el día en que murió Allende y fue tomada la moneda. Y no me acuerdo del número exacto, puede haber sido 18 o 20 o algo así. Lo llevaron por una orden militar a un lugar de, creo que es Peñalolén o algo así, de un regimiento, y los fusilaron. Y nadie sabe por qué, ni quién dio la orden. Y obviamente la Junta no estaba al tanto de todo eso que estaba pasando. Eran personas que habían sido capturadas en La Moneda y que de repente algún oficial dio la orden de llevárselos al terreno del regimiento en Peñalolén y los mataron. Y entonces ahora figuran, claro, como víctimas de la dictadura. Claro, Pinochet los mandó a matar, pues, según el relato actual. Lo que estaba pasando. Claro, claro. No, sí, es así. ¿Sabe qué, don Hermógenes? Mire, he estado todos estos días, o bueno, toda esta semana intentando sacar videos semanales de historia. Y estaba yo pensando, ¿qué video tengo que sacar esta semana? Este miércoles voy a subir un nuevo video. ¿Qué tema? Porque como hay tanto para hablar de historia de Chile, pero de repente cuando hay tanto es como... no sale un tema. Hay mucho, pero no sale un tema. Y entonces el tema que voy a hablar ahora en el próximo video es sobre la muerte de ¿cómo se llama este fulano? De Víctor Jara. Vamos a hacer un video de la muerte de Víctor Jara.
vamos a mostrar todas las versiones sobre la muerte de Víctor Jara, porque si hay alguien que tiene versiones de muerte sobre Víctor Jara, es este personaje. Hay pero una cantidad de versiones, don Hermógenes, impresionante, así que las vamos a mostrar todas por video, mostrar lo que dice el estudio forense, también obviamente mostrar que Pinochet nunca mandó a matar a Víctor Jara, sino que fue una cosa por fuera. Y todas esas cosas lo voy a hacer para este día miércoles, si Dios quiere. Es el video que voy a subir. Todas estas cosas, además, estuvieron juzgadas en su momento y había personas militares cumpliendo condenas por no cumplir las leyes, pero vino la ley de amnistía en 1978. Entonces, las personas que estaban procesadas quedaron en libertad en virtud de la ley de amnistía. Y la ironía es que la ley de amnistía ha beneficiado a mucho más gente de izquierda que a gente del gobierno militar. Casi, pura gente izquierda. Porque en el caso de los militares, los jueces no aceptan la amnistía. No. En el caso de toda la gente de izquierda la aprovechó plenamente. Por ejemplo, un terrorista mexicano que se llamaba José Sosa Gil, que mató a un oficial, Héctor Lacrampet, un crimen a sangre fría. Sí. Estaba preso en Chile y él se benefició de la amnistía y se volvió a México libre el año 78. El crimen lo había cometido el 73 y estaba condenado a cadena perpetua o algo así. Así que, en el fondo, si las leyes se aplicaran objetivamente en Chile y se respetaran, todo esto debió haber quedado cubierto por un manto de olvido, como quedó el caso, por ejemplo, de los más de 50 muertos cuando se produjo el alzamiento del Seguro Obrero y de la Universidad de Chile bajo Arturo Alzate Palma. 31. Ahí se hizo una amnistía. Ahí mataron gente injustificadamente. Los carabineros mataron a personas que estaban rendidas. 64. Los carabineros decían que el presidente le había ordenado, el presidente decía que no le había ordenado. Pero se dictó una amnistía y todo el mundo se olvidó. Y hoy día nadie está hablando de eso ya, a pesar de que fue una cosa atroz, porque mataron a sangre fría a 50 personas que se habían rendido. Sí. Y más aún era más chocante porque muchos eran jóvenes, don Hermógenes. Muchos eran jóvenes de 19, 22 años, y entonces fue más sonado el caso. Mire, don Hermógenes, antes que usted se vaya, porque ya está en el tiempo de irse, miren, no porque lo esté echando yo, sino porque siempre es una hora, por si acaso. Llegó la hora. Claro, la gente dice, no, lo está echando el viejo estrella. No, mire, fíjese esta noticia, dice, insólito, Estados Unidos le subió los aranceles a Chile por culpa de una ONG chilena que nos denunció. Mire, escuche. Supieron la noticia de que Estados Unidos le subió los aranceles un 12,5% por supuestamente tener trabajo forzoso. Bueno, ahora se supo que todo fue culpa de una ONG chilena que nos denunció. Esto es similar a lo que pasó con una ONG mapuche que boicoteaba a las empresas salmoneras en Chile y después se supo que recibían dinero de Noruega para frenar la industria del salmón en nuestro país. Es tiempo de entender que las ONG nunca defenderán los intereses del país, solo son organizaciones de cuicos inútiles que, como han fracasado en todos los aspectos de la vida, crean ONG con el único objetivo de sentirse importante, cagándole la vida a los chilenos. Disculpen por la palabra. Estas cuicas de mierda van a pagar de sus bolsillos todo el daño que le están haciendo al país. En cualquier país serio serían encarceladas por traición a la patria. Bukele no le declaró la guerra a las ONG en El Salvador porque se les paró la raja, lo hizo por este mismo motivo. Además está decir que Chile debe hacer exactamente lo mismo. Pasa de que esta fulana de acá, presidenta de esta ONG Libera, dijo que acá en Chile hay trabajo forzado, como lo que pasa, por ejemplo, en África, donde hay niños que están sacando diamantes. Bueno, una cosa por ese estilo, que acá en Chile hay trabajo forzado, y entonces Estados Unidos, a partir de eso, nos subió los aranceles 12,5%. Bueno, eso es una barbaridad, porque en Chile todo el mundo sabe que no hay trabajo forzado, y que si hubiera trabajo forzado significa hacer trabajar a una persona sin pagarle nada, y por la fuerza. Por eso y mire, y la directora de esta ONG trabajó para Boric, para que se den cuenta. Miren, la directora de esta ONG, la que denunció que Chile hay trabajo forzado, trabajó para el gobierno de Boric. Es parte de una conspiración de extrema izquierda para provocar el daño al gobierno chileno, indudable.
Porque Claro. van y cuentan una mentira en Estados Unidos y en Estados Unidos, en virtud de la mentira, le suben los aranceles a Chile. Además que ellos deben estar alentados por empresarios de allá que no quieren la competencia chilena y que prefieren que les suban los precios a las exportaciones chilenas. Y por supuesto. Sí, sí, ahí hay todo un complot. Ahí Bueno, está, mire. fue un gusto, profesor, participar en su programa. No. Gracias a usted, don Hermógenes, por acompañarme nuevamente en este día domingo. Lo dejo invitado para la próxima semana. De todas maneras, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego.